Tipos de osificación. Existen dos tipos de osificación, la osificación endocondral y la osificación intermembranosa. La osificación endocondral va a ser la que está presente en la mayoría de los huesos. La osificación intermembranosa va a ser aquella que va a estar presente en los huesos planos, un ejemplo en el cráneo. Ahora vamos a hablar del cráneo en sí. Tipos de cráneo. Existen tres tipos de cráneo. El cráneo brachiocefálico, que va a ser aquel que tiene un diámetro transverso más ancho y un diámetro vertical más corto. Esto va a hacer que los músculos de la cara tengan una mayor actividad masticatoria. En el caso del mesencefálico, va a ser aquel cráneo que va a estar proporcional sus dos medidas, y es lo que se encuentra comúnmente. En el cráneo dórico-cefálico va a ser lo contrario del cráneo brachiocefálico. Este va a tener un diámetro vertical mayor y un diámetro transversal menor. Esto va a hacer también que los músculos de la cara tengan una menor actividad masticatoria. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre los huesos del cráneo. El cráneo parietal va a estar formado por una bóveda y por la base del cráneo. En general, todos estos van a estar formados por 8 huesos. Vamos a tener a 2 pares y los demás van a ser impares. Entre los pares vamos a tener a los huesos temporales, que nos encontramos acá, y a los huesos parietales. Estos son los huesos parietales, estos son los temporales. El temporal va a tener 3 porciones. Una porción escamosa, que la vamos a encontrar acá, que va a contener a la apófisis cigomática. Vamos a tener una región mastoides, que va a tener a la apófisis mastoidea. Por aquí, por la parte inferior, vamos a tener a la región petrosa, que va a estar delante de la apófisis estiloides. Ahora vamos a hablar de los huesos impares. Es uno frontal, que podemos ver acá, el hueso frontal, que está separado por esta sutura. También tenemos al hueso esfenoides, que aquí observamos su ala mayor. Posteriormente vamos a tener al hueso occipital. Este hueso occipital va a tener una protuberancia posterior, occipital externa, que va a prolongarse y va a formar la línea nucal superior, e inferior a esta va a formar la línea nucal inferior. Ahora vamos a pasar a ver la parte interna, que se podría decir un poco la bóveda interna. Aquí podemos observar la cara interna de los huesos parietales, estas líneas que van a formar, se va a llamar hoja de higuera, y que va a estar formada por las arterias meningias medias, estas higueras, estas líneas, estos surcos. Aquí vamos a observar el hueso etmoides. Este hueso etmoides, esta región roja, esta estructura que está pintado de rojo, se va a denominar crista de Galli. Aquí lo azul, la estructura azul que está pintada con puntitos, va a ser las láminas cribiformes. Aquí podemos observar también al hueso esfenoides, que va a estar formado por un ala mayor y un ala menor. Esta estructura de aquí va a ser el ala menor, y esta estructura que podemos observar por aquí es el ala mayor. Vamos a ver aquí, que es la silla turca, donde va a estar la glándula hipófisis. Esta parte de acá es la parte interna del hueso temporal, que va a tener una porción escamosa y una porción petrosa. Aquí observamos también la parte interna del hueso occipital con su protuberancia occipital interna. Ahora vamos a hablar sobre las fontanelas, que van a tener que terminar de cerrarse para poder finalizar con la osificación de los huesos del cráneo. Entre todas las fontanelas vamos a encontrar a 2 fontanelas importantes, una fontanela anterior y otra fontanela posterior. La anterior la vamos a encontrar entre el hueso frontal y los 2 parietales. Esta fontanela va a terminar de cerrarse entre los 18 y 24 meses. La fontanela posterior, que se va a encontrar entre los huesos parietales y el hueso occipital, se va a terminar de cerrar de 2 a 3 meses. Si es que esta fontanela se cierra antes que la fontanela posterior, va a generar la craneostosis, que va a adquirir que va a ser una malformación, que el cráneo va a adquirir una forma alargada como de papaya. El cierre de estas fontanelas va a generar
las suturas, las diversas suturas que van a separar los huesos del cráneo. Tenemos acá una sutura que va a separar el frontal de los dos parietales, que es la sutura coronal. Después, en esta parte de acá vamos a encontrar la sutura sagital, que va a separar a los dos huesos parietales. En la parte posterior vamos a encontrar la sutura lambdoidea, que va a separar al hueso occipital de los dos parietales o va a delimitar bien al occipital. Vamos a hablar de la cara. La cara va a ser dividida en dos, en una cara parietal y una cara cavitaria. En la cara parietal vamos a encontrar los huesos de la cara. Vamos a comenzar con el vomer, que es este de acá, y va a estar articulado con la lámina perpendicular del etmoides, que se encuentra en esta parte de acá. Luego vamos a tener al hueso mandibular, que va a estar conformado por una rama y su cuerpo. Los puntos resaltantes acá va a ser el agujero mentoniano y la espina de Spix, que por acá van a pasar la arteria y nervio dentario inferior. Luego vamos a tener al hueso maxilar, que van a ser dos, y vamos a tener también a los huesos nasales. Los huesos lacrimales son los que se encuentran acá indicados con un color gris. Y los cornetes inferiores, que van a ser dos también, van a estar uno a cada lado. En este caso se ve acá. Vamos a tener a los huesos malares, que estos huesos van a articularse con va a formar parte de la fosa orbitaria y al palatino, que se puede observar en esta parte. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la cara cavitaria. La cara cavitaria va a estar conformado por 7 fosas. Tenemos a la fosa orbitaria, a la fosa nasal, a la fosa oral. Vamos a tener también a la fosa pterigo-palatina, a la fosa auricular, a la fosa temporal y a la fosa cigomática. Hablando ahora sobre los puntos craniométricos, en la parte superior del cráneo podemos encontrar el llamado brecma, que está entre la sutura coronal y la sutura sagital, en la unión de estas. Otro punto es el denominado lambda, que está en la parte posterior del cráneo y se encuentra entre la sutura lamboidea o sutura parieto-occipital y la sutura sagital. Otro que podríamos encontrar en la parte superior del cráneo nuevamente es el vértex, que es la parte más prominente de la parte superior del cráneo y se encuentra en la misma línea sagital, sutura sagital. Otra vez en la parte posterior encontramos un punto craniométrico llamado inion, que está en la base de la protuberancia occipital externa, por la línea nucal superior. Ya en la parte inferior del cráneo tenemos dos puntos craniométricos que están relacionados al agujero occipital. En la parte anterior a este está el bastion. Y en la parte posterior al agujero occipital está el llamado opistion. También tenemos aquí en la misma parte inferior, la cara inferior, el denominado punto craniométrico oral. Y más posterior está el punto craniométrico espina nasal posterior. Ya hablando sobre la cara anterior del cráneo, está el punto craniométrico glabella, que está entre los dos arcos superciliares arriba de la raíz de la nariz. Ya hablando sobre la misma raíz de la nariz, está el punto craniométrico llamado nasion, que está entre la sutura frontonasal y la sutura internasal. Y en la parte más distal de la sutura internasal hay otro punto denominado rinion. Ahora, otro punto es denominado subnasal, que como lo dice su nombre, está debajo de la nariz. También hay unos puntos que se denominan con las letras. Ya son como el punto A
y el punto B. El punto A está en la parte más profunda de la concavidad del maxilar. En cambio, el punto B está también en la parte más profunda, pero en esta, hablando ya de la mandíbula. También hay un punto llamado alveolar que está encima de los alvéolos dentarios de los incisivos. Y también está el punto craniométrico llamado pogonion, que es en la parte más inferior del cuerpo, del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Y siguiendo de la mandíbula, en el mismo ángulo hay un punto llamado gonion. Y en la misma incisura antegonial, como también su nombre lo dice, está el punto craniométrico antegonial. Hay también un punto craniométrico llamado cigomático, que está en la prominencia en la parte más prominente del hueso cigomático, que lo encontraríamos acá. También hay un condilio lateral, que es en el cóndilo del hueso mandibular, ya sería en su rama. Hay otros puntos llamados asterion, que asterion corresponde al punto de unión de los huesos parietal, temporal y occipital, que lo encontraríamos aquí. También hay otro punto denominado eurium, que este se encuentra en el mismo hueso parietal, que normalmente es utilizado para medir la anchura del cráneo. Otro punto más es el estefanio, que sí corresponde al punto de intersección de la sutura coronal y de la línea temporal, que estaría más o menos por aquí. Y por último, de los que vamos a mencionar sería el porion, que es el punto situado en la parte más elevada del borde del poro acústico externo. Este sería el poro acústico externo y este sería el punto denominado porion. Referente a los elementos neurovasculares que atraviesan el cráneo, primero tendremos que verlo por visiones. Hablando de la visión inferior, encontramos primero la fosa incisiva, por el cual van a pasar el nervio nasopalatino y los vasos esfenopalatinos. También encontramos al agujero palatino mayor, que como dice su nombre, va a pasar la arteria y el nervio palatino mayor. También tenemos el agujero que se encuentra aquí, denominado agujero rasgado, que en este caso lo estamos demostrando con un hilo de color rojo como atraviesa, por el cual va a pasar el nervio petroso mayor. El hilo de color verde demuestra cómo las estructuras que atraviesan el agujero oval. ¿Y qué estructuras lo van a atravesar? En este caso el nervio petroso menor, el nervio mandibular, que es el quinto 3, y la arteria meningia accesoria. También es importante referirnos al conducto carotidio, que se encuentra aquí. Y como lo dice su propio nombre, por ahí va a pasar la arteria carótida interna con el plexo autónomo carotidio. Otro agujero de importancia es el agujero estilomastoideo, por el cual va a pasar el par craneal séptimo, que es el nervio facial. También encontramos una fosa yugular, que van a pasar varios elementos. Es el que se encuentra aquí, por este hilo, aquí. Van a pasar el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio accesorio y parte de la vena yugular interna. Es decir, los pares craneales 9, 10, 11 y la vena yugular interna. También está el agujero mastoideo, que es el de aquí, por el cual van a pasar la vena emisaria mastoidea y la arteria meningia menor. Y el conducto del nervio hipogloso va a estar situado por lo que está representado con este hilo turquesa. Y como dice su nombre, va a pasar el nervio hipogloso, que es el 12º. Y una estructura que resalta bastante es el agujero magno, que por ahí va a pasar la médula, arterias y el plexo venoso vertebral y también las raíces espinales de los nervios accesorios o del nervio espinal, que es el par craneal número 11. Hablando de la vista superior, encontramos primero al agujero ciego,
que va a ser entrada para la vena emisaria para encontrarse al seno venoso sagital superior. También encontramos parte del hueso etmoides, que acá está la lámina cribosa y los orificios de este van a permitir el ingreso de los filetes del nervio oftálmico. Acá hay un agujero etmoidal anterior que sirve para el pasaje de las arterias, vena y nervios etmoidales anteriores. Tanto como hay un anterior, hay un posterior también. Y que otra vez, como lo dice su nombre, va a ser el pasaje de la arteria, vena y nervios etmoidales posteriores, que se encuentra acá. Ahora, el conducto óptico también se encuentra acá, que es el que está demostrado con un hilo de color rojo. ¿Y qué va a pasar por aquí? El nervio óptico y también la arteria oftálmica. Si volteamos para demostrar que está pasando por la cavidad orbitaria, ahí se nota el hilito rojo. Continuando, también encontramos una fisura orbitaria superior o también denominada hendidura esfenoidal, que es la que se encuentra aquí. Y van a entrar y salir estructuras. ¿Qué van a entrar? Los pares craneales 3, 4, quinto 1 y 6. Otra cosa que podemos observar es otra vez al agujero oval, que como mencionamos, por aquí va a pasar principalmente, va a salir el quinto 3 y va a ingresar la arteria meningia accesoria o también denominada menor. Acá hay otro agujero llamado redondo, por el cual va a ingresar el nervio maxilar, que es el quinto 2. Como hay un agujero redondo mayor, también hay un agujero redondo menor, que se encuentra aquí, al costado del agujero oval. Y por ahí va a dirigirse por ahí la arteria y vena meningia medias. Es bueno recalcar que por aquí también podemos ver el conducto del nervio hipogloso, que estaría aquí, que como dijimos va a pasar el nervio hipogloso. El de aquí lo habíamos reconocido que era el agujero yugular. Bueno, en la visión inferior se llama fosa yugular, aquí ya se denomina agujero. Y recordando, pasaban los pares craneales 9º, 10º y 11º. Pero en este caso también le vamos a aumentar el seno petroso inferior, el seno sigmoideo y la arteria meningia posterior. También aquí no se pudo trazar con un hilo porque es ya hacia dentro de los huesos que están conformados. Aquí es el orificio auditivo interno. ¿Y qué va a pasar por ahí? El conducto auditivo interno. ¿Qué va a pasar por ahí? El nervio facial, que es el 7º, el nervio vestíbulo coclear, que es el 8º, y una arteria denominada laberíntica también.